Muy buenos días. Los invito a que vuelvan a la sala. Vamos a empezar con una nueva sección del Congreso. Y bueno, mi nombre es Miguel Gómez, hago parte de la GIZ. Hemos estado trabajando con la gobernación, con el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz. Y es un gusto recibirlos, que estén aquí, y también es un gusto para mí, un privilegio poder darle la bienvenida a este nuevo espacio a las dos personas que van a tener este diálogo entre amigos, digamos. Es como una charla de café en donde se van a poner al día en algunos temas que trabajan y en los que ellos han tenido un gran liderazgo por muchísimos años. Primero que nada voy a invitar a Marielos Peña Claros. Ella es boliviana, es copresidente del panel científico de la Amazonía, y ella ha trabajado mucho con el tema de los bosques tropicales por muchísimos años, indagando cómo todos esos disturbios que hacemos como humanidad se pueden ir recuperando, cómo esos bosques pueden volver a tener la salud y la fortaleza y la vitalidad que tenían en otros momentos, y lograr ese manejo sostenible de esos bosques que son absolutamente vitales. Ella ha trabajado muchísimo, por supuesto, en su país, en Bolivia, pero también en Brasil, en México. Es también parte de ese panel científico, pero además del directorio del Instituto Boliviano de Investigación Forestal y del Consejo Académico de la Universidad de Wageningen. Marielos, por favor, adelante. Y es también un gusto y un privilegio invitar a alguien que hemos traído desde un poquito más lejos, aunque Marielos estaba en Sao Paulo, en la cumbre de la Amazonía, a Manuel Pulgar Vidal, peruano. Él actualmente trabaja como líder de la práctica global de clima y energía del Fondo Mundial para la Naturaleza, con el BBF Internacional, y es presidente de la Comisión de Crisis Climática de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Tiene más de 35 años de experiencia. Tuve el privilegio de conocerlo cuando estaba como ministro del Ambiente en el Perú, y cuando fue también presidente de la COP20 que se dio justamente en su país. Bienvenido, Manuel, por favor, adelante. Bueno, ahora le dejo el escenario a ellos dos para que se pongan al día, adelanten cuaderno y nos cuenten de toda esa experiencia y toda esa visión que tienen. Adelante, por favor. Bueno, buenos días nuevamente, Manuel. Buenos días a todos. Quiero agradecer primeramente a la organización por la invitación y por la oportunidad de estar aquí y de compartir este escenario con Manuel. Estoy súper feliz de estar aquí por varias razones. Hacía 2 años que no tenía la oportunidad de estar en casa, en Santa Cruz, en Bolivia. Entonces, y es una oportunidad única para ver a muchos colegas. He encontrado ya varias personas que no veía de varios momentos de mi vida de trabajo aquí en Bolivia, y eso siempre se siente muy bien. Gracias, Marielos. Yo también me siento muy a gusto. Muchas gracias por invitarme a este tercer Congreso Boliviano sobre Cambio Climático. Y como dijo Miguel, la idea hoy día es que sea un diálogo de café, pero en el diálogo están ustedes incluidos. Entonces va a ser un diálogo de café fuerte, porque la idea es plantear algunos retos para el futuro. La idea es que nos preguntemos como bolivianos, ¿estamos encaminados? ¿Qué nos falta? Hay oportunidades que no estamos aprovechando y que debiéramos aprovechar. Se han logrado buenos avances por la cumbre amazónica, no suficientes. Entonces, a lo largo del diálogo, algunas preguntas clave van a ser formuladas, porque la idea de un congreso como este de cambio climático nacional, además boliviano, es que nos hagamos la pregunta dónde estamos y qué nos falta, ¿no? Porque en el tema cambio climático, que lo sufrimos todos los días, a su vez sabemos que hay muchas cosas por hacer para llegar mucho mejor a un 2050 e incluso mucho mejor hacia fin de siglo. Entonces, café cargado, árabe, ¿no? con sus agregados, y estoy seguro que todos los vamos a disfrutar. Sí.
Eh, Así es. Tal vez me gustaría comenzar contando un poco sobre de dónde vengo y por qué estaba viniendo desde Sao Paulo. Como copresidenta del panel científico para la Amazonía, estuvimos con un grupo de unas 20, 30 investigadores que hacen parte del panel, incluyendo algunos bolivianos, en los eventos que ocurrieron antes de la reunión con los presidentes, ¿no? Entonces estábamos realmente súper ansiosos de ver a qué acuerdo se ha llegado. Yo no sé quiénes de ustedes han tenido la oportunidad de ver el acuerdo alcanzado, si pueden levantar la mano. Ok, voy a pasar el vínculo a la organización para que lo circule, porque yo creo que es un documento extenso, son como 113 artículos que tiene el acuerdo, pero es un documento que yo creo vale la pena leerlo de comienzo a fin, y en realidad porque toca todos los temas que se están abordando en el Congreso. Habla de ciudades saludables, habla de pueblos indígenas y comunidades locales, habla de deforestación, de degradación, habla de un sistema de monitoreo de estas actividades ilegales a nivel de la Amazonía. Y yo creo que lo que enriquece mucho este acuerdo es, en todo el documento yo siento como una ganas, una ansiedad de realmente trabajar en conjunto. Porque la reunión que hubo en Belén fue organizada y liderada por la Organización del Tratado de Cooperación Amazónico, que reúne a 8 países, y eso es lo que se plasma en el documento realmente. Vamos a trabajar en conjunto como región amazónica, y ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos lograr justamente para evitar que la Amazonía vaya a un punto de no retorno? Sí, y primera cucharita de café. Entonces, es cierto que lo que se ha alcanzado, la Declaración de Belén, es un documento que se convertirá en hito para el cambio en la Amazonía. O sea, ¿realmente estamos confiados que eso va a ser así o tenemos dudas? Yo todavía tengo dudas. Y por eso viene la primera pregunta de la charla de café. ¿Ustedes tienen dudas? ¿Y por qué tengo dudas? Y voy a ser breve para dialogar con Marielos. En primer lugar, porque aun cuando pareciera que con esta cumbre los países amazónicos han roto una fragmentación de 20 años, eso no es cierto. América Latina está absolutamente fragmentado hace 20 años. Y esa fragmentación ha sido terrible para lograr a una América Latina unida que aproveche los beneficios que el debate climático genera. Es un buen intento del presidente Lula, sí, pero no suficiente para romper esa fragmentación. Y para que esto no quede en una declaración política, les voy a plantear 2 elementos claros de la fragmentación, que Marielos estoy seguro que ahora mismo tratará. ¿Por qué no se logró un acuerdo de control de la deforestación a un año determinado? ¿No? Fundamentalmente por la oposición de Bolivia, y aquí estoy hablando como boliviano, con cariño para este país. La pregunta es ¿por qué Bolivia no quiere poner una meta al control de la deforestación? ¿Qué hay detrás? ¿Es una cuestión ideológica o es una cuestión de continuar promoviendo actividades promotoras de la deforestación, como la soya y la ganadería? Porque ya lo hemos visto antes, los incendios forestales de hace algunos años, básicamente en Brasil y Bolivia, respondían a políticas públicas, y hay que decirlo con claridad. Entonces, ¿se van a detener esas políticas públicas que queman bosques para favorecer soya o ganadería? ¿Por qué no hay ninguna mención a soluciones basadas en naturaleza? Que Bolivia tiene una gran oposición porque dice que es un mecanismo que pone la naturaleza en manos del mercado, cosa que no es cierto. Podría ser un mecanismo efectivísimo que nos permite ir avanzando. Entonces, y bueno, por otro lado, porque reconozcamos, y te paso la palabra, Rielo, que la OTCA, que se creó en el año 78, cometió, desde mi punto de vista, un gran error cuando se convirtió de secretarías pro tempore, que eran eficientísimas, las recuerdo mucho, a una secretaría permanente con una cancillería que, como Itamaraty, nunca quiere hablar de la Amazonía, porque para ellos la Amazonía es la zona de Brasil y el resto. ¿Eso se va a quebrar? O sea, ¿realmente nos vamos a integrar alrededor de un tratado de cooperación que podría ser valiosísimo, pero que ha sido incapaz en 45 años siquiera
de tener un acuerdo de cooperación para el control de la contaminación transfronteriza de ríos? Ustedes se pueden imaginar, si hay una derrame de petróleo en el Napo como hubo, no hay ningún mecanismo para cooperar entre Ecuador, de donde vendría esa contaminación, Perú, por donde sigue el Napo, y termina en el Marañón, que termina en el Amazonas, que es Brasil. Ninguno. Entonces, 45 años después, ni siquiera ponernos de acuerdo como cómo cooperar para controlar la contaminación, me hace todavía dudar que este sea un hito, más aún, y ahora te hago la pregunta a ti, Marielos, porque es larguísimo, es una lista de lavandería, como se dice en inglés. ¿Vamos a cumplir la lista de lavandería? Es larguísimo y estaba bien a leerlo en el vuelo viniendo para acá. Es para un vuelo largo a Europa. Es para un vuelo largo, sí. Sí, pero yo creo que estás planteando interrogantes muy relevantes e importantes, Manuel, y es, como yo dije, el documento es muy ambicioso y a mí me da esperanza, pero el rol de la OTCA es un rol muy fuerte para que eso se haga realidad, ¿no? Entonces, la Organización para el Tratado de Cooperación Amazónico realmente va a tener que cambiar la manera de trabajar y el documento plantea esta reingeniería de la OTCA y para hacerla mucho más, para implementar, para gestionar, para unir. Ellos no van a estar necesariamente implementando los proyectos, pero ellos van a tener un rol muy importante en hacer las redes, en hacer la comunicación entre las partes, ¿no? Y en hacer gestión realmente. Entonces, yo comparto tu preocupación. Yo he visto la OTCA en los últimos años un poco volviendo a retomar sus acciones, a ser mucho más activa. Entonces eso me da un poco más de confianza, pero tendremos que ver. Pero de nuevo, no es… alguien del panel de inauguración, me parece que fue el vicegobernador, dijo, la humanidad somos todos. Entonces todo esto no solo depende de la OTCA en sí, la OTCA puede jugar un rol muy importante, pero depende de todos nosotros y depende de todos los gobiernos nacionales y subnacionales que haya, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, este movimiento que mencionaba Jason Gray, de los gobernadores trabajando, por ejemplo, eso es algo que se habló mucho en Belén, de cómo articular a los municipios, a las autoridades locales, de municipios, pero también a nivel de gobernador. Ya en Brasil tienen un grupo de gobernadores de estados amazónicos que están trabajando juntos, y eso se podría evaluar y ampliar. Entonces yo creo que aquí en la red que maneja Jason Gray hay muchos candidatos de departamentos y estados que podrían estarse aumentando a ese movimiento, ¿no? Sí, y coincido contigo, y creo que por acá sigue Jason, no estoy seguro, pero efectivamente creo que la fragmentación política que se da en América Latina a nivel nacional podría ser en parte compensada con una mejor organización desde lo subnacional, eso es cierto. Y creo que esta iniciativa, el GCF Task Force, que tiene justamente por objeto articular a gobernadores, es un buen intento de romper esa fragmentación y tener, por lo menos, desde lo subnacional, una mayor capacidad de incidencia. Pero… Sí. Y yo creo que en realidad nos falta un poco más conocer estas iniciativas. Por ejemplo, Arturo Moscoso me estaba haciendo recuerdo de la bellísima experiencia que hubo en la región MAP. La región MAP es la región de Madre de Dios, Acre y Pando, ¿no? 3 estados juntos que estuvieron trabajando muy fuerte en muchos temas ambientales, de comunidades locales, pueblos indígenas, y que se lograron muchos acuerdos a ese nivel. Hay ejemplos así entre Colombia, Perú y Brasil en el área de Leticia, de Tabatín. Entonces yo creo que hay ejemplos que hay que sobresaltar y, como decían, aprender de las cosas que han funcionado y de las cosas que no han funcionado, ¿no es cierto? 100% de acuerdo, pero volviendo a la cumbre amazónica y la posibilidad que se convierte en un hito, viene la segunda cucharita de café, también cargada. Creemos que los presidentes de la cuenca amazónica, los 8 gobiernos, o incluso nosotros, que nuestro país, Bolivia,
entiende que el tema climático implica un cambio transformacional? Porque esa es una pregunta clave. O sea, el tema climático no es un problema solo de voy a prever las lluvias, la precipitación, la potencialidad de desastre. El mundo empezó a cambiar y va a cambiar significativamente de aquí al 2050 solo por la consideración climática. Y el cambio climático implica acciones en negativo, es decir, salir de, y acciones en positivo, es decir, entrar a. Y acciones en negativo están, por ejemplo, tenemos que salir del carbón y gradualmente los combustibles fósiles. Y América Latina se resiste a entender ello. Y no es que yo sea un antipetrolero, pues es la realidad del mundo. La realidad del mundo es que tenemos que entrar gradualmente a una reducción en la quema de combustibles fósiles para entrar a una mayor fuente energética que es renovable, no convencional, o que tiene innovación tecnológica como es el hidrógeno verde. Pero estamos atrapados en la trampa del gas y del petróleo. Muchos países en la trampa del gas, Perú, Bolivia, para poner tan solo un ejemplo, Venezuela, Ecuador en la trampa del petróleo. Ya se viene, y aquí está Francisco, la consulta sobre Yasuní. Esa va a ser un gran determinante. ¿Dejamos el petróleo en el subsuelo o lo sacamos? Que va a ser con ocasión de las próximas elecciones. Entonces, el hecho de que no se ha podido hacer una sola mención al tema del petróleo y su eventual salida me hace suponer que América Latina no se ha dado completamente cuenta de que el cambio climático es un cambio transformacional y que debemos prepararnos. Claro, no es lindo políticamente, ¿no?, decirlo ahora, pero si yo soy un presidente que está pensando en los próximos 35 años y dando una visión de futuro, algo tengo que decir. Miren, en la COP28 que se viene, ¿es Dubái o Abu Dhabi? En Dubái, creo. La gran medida de éxito va a ser la capacidad de los países en decir algo sobre la salida gradual de los combustibles fósiles, porque no hay alternativa. El mundo va a tener que salir de ello. Pero una cosa más, y es que también en el tema del cambio transformacional, a mí me ha sorprendido, no sé si me estoy equivocando, también lo he leído, pero se me puede haber escapado el detalle, que cuando hablamos de Amazonía, el concepto de transición justa es fundamental. Porque mírenlo de esta manera. La modelación científica sobre la Amazonía es que la Amazonía puede entrar en un proceso de sabanización, en especial la zona este de la Amazonía, como cuenca. Pero a su vez, Carlos Nobre, y aquí Marielos puede complementar muy bien esta información, nos dice que estamos entrando a lo que se llama el punto de inflexión, el tipping point. Entonces sabemos que como ecosistema, es un ecosistema que irremediablemente va a sufrir. O sea, eso no hay forma de frenarlo, irremediablemente va a sufrir, en especial en algunas zonas. Pero también sabemos que la Amazonía hoy día es altamente dependiente de ingresos que generan las actividades de extracción de combustibles fósiles en muchos de los países de la cuenca. Es decir, reciben ingresos por los beneficios, rentas, cánones, cualquiera sea la forma, que genera los combustibles fósiles. Entonces proyecten la Amazonía al 2050. Si la Amazonía en su peor modelación se afecta, pero a su vez del petróleo salimos, ¿cómo le damos desarrollo alternativo a la Amazonía? Esa es la gran pregunta, porque vamos a tener, si no, procesos migratorios. Y a mí me sorprende que eso no sea uno de los elementos centrales del discurso presidencial a nivel de un tratado que tiene que ver con una Amazonía que va a sufrir y que tenemos que prever ese sufrimiento. Sí, yo creo que el tema ahí es realmente buscar alternativas para la región, bien lo has dicho, ¿no? Alternativas económicas, porque no podemos pensar ya en hacer conservación en la Amazonía o protección, o proteger nuestros sistemas en la Amazonía o en cualquier otro ecosistema del mundo sin dar alternativas económicas a la población que vive en esa región. Al final en la Amazonía viven 47 millones de personas, más o menos son 6 millones de kilómetros cuadrados, 6, 7 millones de kilómetros cuadrados, y tenemos 4 veces más población que lo que tiene Bolivia. Quiere decir que en la Amazonía, como vacía, hay 4 veces más gente que vive allá, y la gente tiene que vivir de algo, ¿no? Entonces el tema, lo que se plantea
en el documento en realidad es ver opciones de innovación, de tecnología que permitan solucionar algunos de los problemas que tú mencionas. Y relacionado a eso es dar énfasis a lo que llamaríamos bioeconomía de bosques en pie y ríos fluyendo, que lo he visto aquí en el video de inauguración con otro nombre, pero que básicamente es fomentar la economía en base a los recursos forestales y de ríos, pero sí de una manera sustentable, ¿no? Pero ese concepto no es nuevo. Lo que yo creo que es, porque cuando yo estaba haciendo mi maestría ya hace 800 millones de años atrás, se estaba trabajando mucho el tema de los productos no maderables que iban a salvar los bosques tropicales, ¿no? Estoy hablando de los comienzos de los 90. Entonces, este concepto de tener productos que generen ingresos a comunidades locales, pueblos indígenas, etcétera, no es nuevo. Lo que es nuevo, me parece a mí, en este concepto que se está manejando es de que se quiere ver a toda la cadena de producción. Entonces, saco el producto, aquí se vio algunas imágenes de azaí, por ejemplo, o de la castaña. Estoy extrayendo, aprovechando ese producto, lo estoy haciendo de una manera sostenible en el bosque, lo estoy manejando de una manera adecuada, me voy a la parte de procesamiento, lo estoy haciendo de una manera adecuada en términos sanitarios, pero también en términos de desecho. ¿Qué yo hago con todas las millones, trillones de semillitas de azaí que se generan para producir azaí que es vendido en Ámsterdam, en Australia, en donde uno vaya en el mundo puede comer azaí en este momento? Pero ¿qué hago yo con esa semillita de este tamañito que queda? ¿Qué otras opciones yo puedo hacer? Puedo producir energía con él, puedo hacer artesanato con él. ¿Qué hago con ese residuo, ¿no? Entonces, esta visión de bioeconomía, y por eso que es importante ahí innovación y tecnología, para ver cómo lidiamos con estos desechos, cómo podemos hacer que esta producción sea circular, que quiere decir que que de ese desecho se puede hacer alguna otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que mucho va por ahí. Lo que queda un poco no muy claro en el documento es qué vamos a hacer con otros sistemas productivos que son muy agresivos al medio ambiente. Y en ese sentido yo aplaudo mucho lo que ha estado haciendo, lo que mencionó el presidente, creo, o vicepresidente de la Federación de Empresarios Cruceños, de ver cómo podemos hacer que la actividad soyera, la actividad ganadera a larga escala siga siendo productiva, pero de una manera que lidera el tema. Ellos están viendo el tema de combustible, el tema hídrico. Yo a esa lista me gustaría ver el tema de uso de pesticidas, herbicidas, impacto a la biodiversidad, y no solo biodiversidad en temas de plantas y animales, sino biodiversidad de lo que está pasando en el suelo, porque al final esa producción agrícola y ganadera depende de la vida del suelo. Y ahí es una biodiversidad que muchas veces nos olvidamos, porque no es la biodiversidad bonita del tucán, del jaguar, es una diversidad de esos bichitos lombrices y otros bichos que a nadie le gusta ver, pero que es crucial todo el proceso de producción que tenemos. Entonces yo realmente aplaudo los avances que se están haciendo, pero yo creo que necesitamos ser, no solamente en el sentido de producción de soya y ganadería, en todo aspecto necesitamos ser mucho más ambiciosos, mucho más agresivos en esta búsqueda de soluciones, ¿no? Una solución que se ha planteado para energía en la región amazónica son represas. Por favor, no represas, están quebrando la conectividad del sistema amazónico, porque los ríos vienen de la parte andina y fluyen hacia la Amazonía, y eso crea todo un sistema y una dependencia de sedimentos hacia abajo. Pero, por ejemplo, hay muchas especies de pescado que consumimos que suben y vuelven a las partes altas para desovar y reproducirse. Ustedes han visto estos videos de salmón probablemente, que son bien conocidos para Estados Unidos y Canadá. Lo mismo tenemos en los ríos amazónicos. Entonces, si estamos poniendo represas a nuestros ríos, en realidad estamos quebrando una opción de generación de ingresos, que es todo el tema de la pesca, que es no solamente de ingresos, es de supervivencia para los pueblos amazónicos, porque dependen de esa pesca para su día a día. De acuerdo, Marielos. Y
Y de una u otra manera, si yo quisiera resumir el comentario que has hecho, la pregunta, y es, nuevamente esta es la tercera cucharita de café, es si logramos entender que el cambio climático es un asunto económico. Porque, lo dijo Miguel cuando me introdujo, yo he participado y sigo participando mucho en el debate climático, me tocó ser presidente de la conferencia climática del año 2014 y luego el 2015 obtuvimos el Acuerdo de París. Y algo que siempre transmito como mensaje es, amigos, el Acuerdo de París no tiene mecanismos sancionatorios. Si nosotros no somos climáticamente responsables, no es que nos va a castigar el acuerdo, pero quien nos va a castigar es la economía. Eso es claro. Cuando no hay consideraciones climáticas, tanto preventivas, de adaptación o de mitigación, nos quedamos económicamente atrás como países. Ese es un mensaje central. Y estaba leyendo documentos. Hoy día, en el diario me apareció una noticia que dice que solo por la ola de calor a nivel mundial, y esta es una estadística global, se ha perdido global 0.6 del PBI, del PBI, global, solo por la temporada de olas de calor que hoy día estamos sufriendo. Es noticia del día de hoy. Y leyendo documentos sobre Bolivia, creo que las estimaciones plantean que el cambio climático puede generar una pérdida de hasta 4.7% del PBI, ¿no? En un lapso largo, obviamente, no de un año a otro. Entonces, hay una vinculación del cambio climático con la economía que es muy importante y que a veces no logramos entender. Pero es tan fuerte que incluso puede afectar nuestras relaciones comerciales. Todos andamos preocupados en los países amazónicos por la nueva decisión de Europa de establecer restricciones a productos que provienen de la Amazonía si estos son fuente de deforestación o mal manejo no sostenible. Y ya estamos viendo gente que se afecta en su exportación de cacao o que se puede estar afectando con otros productos de la Amazonía, como señalaba Marielos. Pero incluso Europa está discutiendo una política que denominan ajuste de carbón en frontera, que lo que dice, de una manera resumida, no está vigente, es que si un país como Bolivia, como Perú, cualquier país, exporta un producto a Europa que tiene en su modelo productivo, proceso productivo, un alto contenido de carbono, es decir, porque ha sido ineficientemente manufacturado, te van a poner una carga, un arancel, un impuesto, para compensar ese exceso de carbono que Europa no quiere dentro de su territorio. Entonces, eso nos pone clarísimamente en evidencia que cada vez más el tema climático e incluso las relaciones comerciales son relaciones económicas. Pero a su vez, en el tema de la economía, es muy importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, que existe una coalición de ministros de finanzas por el clima, que tuvo su primera participación en el debate climático en la COP25, que fue en Madrid, organizada por Chile, y que hace poco ha sacado un documento sobre medidas para fortalecer a los ministerios de finanzas por el clima. A mí eso me parece genial. Este debate climático va a tener más éxito cuando los ministros de finanzas se comprometan, ¿no? No estoy seguro que Bolivia esté presente, creo que no, como que tampoco está Perú. Lo anunció, nunca lo materializó. Eso, disculpen, es un pecado, eso me parece atroz. O sea, si nosotros no entendemos que el debate es económico y no formamos parte del mismo, porque además formar parte del debate no significa que ya me voy a comprometer mañana a algo, pero por lo menos estoy en la lógica de cómo está evolucionando la economía global en relación a las consideraciones climáticas. Y obviamente hay que eliminar los incentivos perversos, ¿no? Te referiste, Marielos, al tema de las hidroeléctricas, lo que implica tener una clara definición de una política de transición energética donde las represas efectivamente cumplen un rol perverso en los flujos de agua, en la pérdida de forestación, en la pérdida de biodiversidad, ¿no? Pero donde a su vez estamos todavía promoviendo o actividades degradantes, pero lo peor de todo, y a ver si hablamos de esto también, Marielos,
actividades ilícitas, como minería en la Amazonía. ¿Y saben qué? Última frase y la dejo a Marielo. No hay forma, yo tengo mucha experiencia en el tema ambiental minero, no hay forma de hacer minería sostenible en cuencas o riberas, o lo que se llama minería aluvial o minería de placeres en la Amazonía. Siempre va a ser destructiva. Por lo tanto, si queremos hacerla, es porque sabemos que vamos a sacrificar esa parte del territorio, para siempre, y vamos a degradar ese suelo y vamos a degradar ese bosque. ¿Cuál es nuestra opción como país? ¿La necesitamos y la queremos porque no hay otra fuente alternativa? ¿O tenemos que ser más estrictos en ir limitándola porque nos va a ir destruyendo el bosque? Es una pregunta quizás también para Mariela, que es bióloga, pero que es clave, nos la tenemos que formular. Yo sé que en Bolivia es altamente destructiva, en Perú es de terror, en algunas zonas como Madre de Dios. Porque entonces pónganse en este dilema. Ay, qué lindo, azaí, ¿no? De camu camu, productos amazónicos. ¿Ustedes creen, incluso aquí está Francisco de Foragua, ¿no? Cuando yo puedo competir con actividades lícitas, lindo, pero ¿ustedes creen que alguna de estas actividades va a poder competir con el precio del oro? No hay forma. O sea, la gente se va a ir a lo ilícito porque el precio del oro es probablemente de rápida satisfacción dineraria en el bolsillo. Entonces, Perú tiene un dilema absurdo. Cuando uno mira los departamentos, regiones sería en otro lugar, de mayores ingresos, después de Lima está Madre de Dios, por la minería ilegal. Pero cuando uno mira el índice de desarrollo humano, Madre de Dios es el último. Entonces, hay dinero en el bolsillo en un ambiente dantesco. La gente está enferma, la gente está contaminada, la gente... Claro, dinero en el bolsillo, pero no importa si se mueren mis hijos por problemas psicológicos por el uso del mercurio. ¿Se dan cuenta ese dilema, ese terror? Me haces preguntas súper difíciles, de las cuales no tengo necesariamente una respuesta. Trabajar el tema de minería yo creo que ayudaría tratar de manejarla de alguna manera para que no sea ilegal, para que este daño que tú mencionas y describes también sea por lo menos un daño puntual, porque si se lo hace de una manera planificada, se podría decir, bueno, vamos a trabajar esta área, lo vamos a hacer de una manera que no me bote mercurio u otras sustancias al terreno, la gente trabaja ahí, sacamos todo lo que se puede sacar, viene con un plan de restauración de esa área y nos movemos a la siguiente. Lo que pasa ahora es que estamos picoteando por todo lado y el daño entonces es súper grande, ¿no? No estoy fomentando minería, por favor, no, pero algo hay que hacer y tal vez tal vez el tema de planificación en la minería es algo para realmente entablar. Lo que yo estaba hablando con algunas personas que trabajan en el tema de mercurio, ellos me decían, María, lo más triste de todo es que hay alternativas para obtener oro sin usar mercurio. Yo digo, ¿cómo es posible que una alternativa como esa no es de conocimiento público? ¿No es cierto? ¿Y cómo es que los gobiernos no la buscan? Entonces, no es que es la única opción de hacerlo, hay alternativas, probablemente no tan eficientes, yo no sé muy bien cómo es, no he tenido tiempo de ahondarme al respecto, pero es algo yo creo que hay que mirarlo y es muy urgente. El tema de mercurio y oro para Colombia, por ejemplo, está muy fuerte en la agenda que ellos tienen para la minería. Yo creo que debería estar así también en nuestro país. Un colega colombiano nos hizo el desafío, háganse ustedes la prueba de mercurio y vean todos ustedes que han estado comiendo pescado en los últimos años, en Semana Santa por lo menos, o que han pasado temporadas en Riberalta, que yo he vivido allá 3 años, he tenido el placer de vivir en Riberalta 3 años, hagámonos todos la prueba de mercurio, a ver cuánto mercurio tenemos en nuestros cuerpos. Él dice, yo tengo 33 microgramas, el límite es 1, y él tiene 33, vive 36 años en la Amazonía, es más o menos 1 por año de vida que tiene en la Amazonía. Entonces lo que estamos hablando es realmente grave, ¿no? Es realmente de terror, y yo digo que realmente hay que tomar una acción y hay que asumir la responsabilidad
como autoridades de hacer algo al respecto, porque no hacerlo realmente es perverso, ¿no es cierto? Es una cosa, bueno, ustedes ven que me llega muy profundamente porque es realmente no darse cuenta que estás matando a tu población, estás matando gente permitiendo esto. Así es. Y vamos a una cuarta cucharita de café cargado, ya no va a haber espacio para el agua, es puro café, pero el financiamiento. Y si se dan cuenta, les estoy haciendo preguntas, me estoy atribuyendo con cariño a la nacionalidad boliviana para poder hacernos preguntas como bolivianos. De eso se trata un congreso, que pensemos y discutamos a ver qué podemos hacer mejor, y espero que me permitan esa atribución. Entonces, cuarta cucharita de café. ¿Estamos aprovechando los bolivianos los mecanismos financieros disponibles para cumplir con nuestras metas? Porque hoy día más tarde, Francisco, nuevamente, puedes levantar la mano, Francisco, de Foragua, ¿no? Es un fondo del agua en Ecuador, muy interesante, creo que tienes ahora más tarde una mesa. Nos va a explicar de este mecanismo de fondos de agua, que en el caso de Ecuador hay dos, el FONAG y el Foragua, bien interesantes, porque de inmediato permite ver que hay opciones, ¿no? Cada uno tiene una manera como se financia distinta. Y por eso lo traigo, porque cuando uno piensa en financiamiento, hay muchas opciones, pero esas opciones no van a funcionar si no incidimos en el hecho que se creen, que se evalúen y movilicemos la voluntad política para que se creen. Porque incluso, Marielos, cuando yo veo la lista larga de la bandería de la Declaración de Belém, digo, ¿y esto quién lo financia? ¿No? Porque va a costar mucho dinero y tenemos que financiarlo no con dinero de la cooperación. El dinero de cooperación es bienvenido y bueno, pero siempre es insuficiente. No con dinero de privados, que como Francisco les va a decir más tarde, siempre es pequeñito, con inversiones públicas, reales, que forman parte de una política pública. Pero para eso hay que organizarnos. Y ayer tuvimos un diálogo en el que por tiempo yo no pude participar, y yo había notado acá la cantidad de mecanismos disponibles, fondos, creación de fondos, por ejemplo, no voy a entrar a cada uno de ellos, emisión de bonos soberanos, Colombia es un ejemplo de ello, como lo es también Europa, en especial Francia, con una emisión de bonos verdes que tienen un claro destino de financiamiento de actividades o de clima, o de biodiversidad, o de agua, o de contaminación. Hemos explorado en Bolivia la posibilidad de emisión de bonos. Tenemos a su vez la posibilidad de utilizar incentivos, ¿no?, bajo la forma de precio al carbono o impuestos al carbono, como lo hace Colombia, que incluso su política de precio al carbono financia Herencia Colombia, que es un mecanismo que le da permanencia al sistema de conservación colombiano. Yo que tengo entendido, en Bolivia no se ha logrado crear un fondo de permanencia para la conservación, pero ya existe ARPA en Brasil, ya existe Herencia Colombia en Colombia, ya existe Pura Vida, ya se imaginarán dónde, en Costa Rica, ¿no? Y ya existe Patrimonio del Perú en Perú. Todos son mecanismos de permanencia en el financiamiento a la conservación, tan importante para esto. Pero a su vez están tarifas y muchas otras, pero también hay mecanismos privados y hay oportunidades que provienen de las nuevas obligaciones que el mundo global nos determina. Porque miren, se acaba de aprobar en diciembre del año pasado el Marco Global para la Biodiversidad, ¿no?, en Montreal, como parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que tiene una meta que se llama 30 por 30 y que suena linda, pero cuando uno dice, ¿qué es 30 por 30? De una manera más o menos simple para decirlo, es incrementar 10 puntos mi cobertura de conservación, porque muchos países están en 20, a 10 puntos al 2030. 10 puntos son muchas hectáreas y el 2030 está a la vuelta de la esquina. Entonces, si no tengo los mecanismos financieros debidos y no desarrollo buenas políticas para reconocer las OMEC, que son los otros mecanismos efectivos de conservación, o para reconocer el rol de la tierra indígena, que hay una representante de Beni, ¿no? Entonces, si no empezamos a pensar eso, vamos a perdernos la oportunidad del financiamiento. Entonces, no creo que estemos haciendo bien las cosas en financiamiento. Colombia es muy inteligente, Perú y Bolivia están muy atrás, y algo tenemos que hacer, porque sin financiamiento, esto se queda en palabras lindas para un auditorio.
Entonces pensemos cómo podemos articular buenos mecanismos financieros para poder canalizar estos recursos que están creciendo en el mundo y que podemos canalizarlo, de lo privado, de lo público o de lo multilateral. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo creo realmente que que hay que mirar el tema de financiamiento y mirar también el tema de financiamiento en términos de tener programas completos, ¿no? No solamente enfocando a un solo sector, sino enfocándose a muchos sectores al mismo tiempo, ¿no? Si uno ve el sistema de control de deforestación que tuvo Brasil hace varios años atrás, que permitió reducir la deforestación a niveles bien bajos a lo largo de 8 años, en realidad no solamente fue un control y monitoreo y fiscalización que ellos hicieron, ellos vinieron con todo un paquete alternativo para la gente que estaba en esa región a nivel de municipios, estado, y se trabajó entonces todo el aspecto, no solo control y fiscalización, pero sino también el tema de nuevas oportunidades, de financiamiento y cómo lo hago, ¿no? Entonces yo creo que hay lecciones aprendidas ahí que valen la pena rescatar sin duda y pensar en cómo podemos realmente financiar esta tarea enorme que viene. Una de las cosas que estuvimos discutiendo también en unas reuniones en Belén es el tema de cómo el sector financiero, qué reglas o qué manera, qué cambios podemos gestionar en el sector financiero para que el sector financiero tenga un impacto positivo en la sostenibilidad y cómo podemos hacer para que estos financiamientos disminuyan su impacto negativo, ¿no? Entonces estuvimos discutiendo varias opciones ahí. Yo, para ser sincera, como buena ecóloga, entendí parte de la conversación de los entes financieros porque no es mi área, pero yo creo que tenemos que pensar justamente eso. Si hay un proyecto que viene de la cooperación internacional, ese proyecto no puede tener un impacto negativo, no debería tener un impacto negativo en biodiversidad, en recursos hídricos, en pueblos indígenas, en comunidades locales, ¿no? Entonces hay un montón hay varios criterios que se tienen que cumplir, lo que hace que el financiamiento sea mucho más complicado, ¿no? Entonces es ahí un balance que tenemos que tener, y yo creo que también como personas individuales tenemos que ver y comenzarnos a preguntar, ¿dónde es que mi banco está invirtiendo el dinero que yo pongo en el banco? ¿Dónde están yendo mis fondos de pensión? ¿Dónde está yendo mi jubilación? ¿Y qué está generando esta jubilación, este dinero que yo estoy poniendo para después? Y yo brevemente, no sé si tenemos tiempo todavía, ¿sí? Yo creo que para una Sí. cucharita más. Ya, yo les cuento algo muy cortito. Yo trabajo en la Universidad de Wageningen, soy profesora, y comienzos del 2021 salió un informe de Mongabay diciendo que los fondos de pensiones, dos fondos de pensiones de Holanda y uno de Japón, estaban invirtiendo en deforestación porque invertían en empresas brasileras que habían sido vinculadas claramente con procesos de deforestación. Entonces yo, sentada aquí, charlando con ustedes como ecóloga, en pro de la conservación, cuando yo me jubile, parte de mi dinero, de mi jubilación, va a venir de esas actividades. No puede ser, ¿no es cierto? Entonces nos juntamos con un grupo de personas y comenzamos a armar ahí una discusión, salió en la prensa. Y esto, yo no puedo retirarme de esos fondos de jubilación, no puedo llevarlo a otro lado. Tampoco lo puede llevar la policía, la maestra de escuela, el profesor de colegio, la gente que trabaja en los municipios, porque todo el sector público aportamos a esos fondos. Entonces lo que hemos hecho es comenzar a hablar con estos fondos de pensiones con los que definen la política y tratar de definir cómo es que su política de financiamiento y cómo ellos van a monitorear y van a fiscalizar para que este tipo de cosas no funcionen. Entonces yo quería ilustrar esto porque a veces nos sentimos que el problema es tan grande, pero yo creo que como personas individuales, juntándonos y haciendo una acción, podemos lograr cambios. El cambio está viniendo en la pensión de Holanda, les cuento la próxima vez que nos veamos. Claro. Y
última cucharita y después nos tomamos el café juntos con algunas preguntas de ustedes. Y yo había hecho la referencia a Francisco Iforagua, porque Ecuador ha sido pionero en la creación de fondos de agua. De hecho, lo ha sido. Como que fue Ecuador pionero en sistemas de canje de deuda. El primer canje de deuda por naturaleza, que fue para Fundación Natura hace 30 años probablemente, se hizo en Ecuador. Era $1 millón, que era mucho dinero en esa época, mucho, mucho dinero. Pero ahora se ha beneficiado con el segundo canje de deuda para Galápagos, lo que es también bastante bueno. Bueno, y va a tomar la decisión sobre Yasuní. Entonces, se necesita mucho pionerismo, ¿no? Y nuestros países, Perú, Bolivia, creo que no estamos siendo pioneros y tenemos que recuperar eso. Pero la última cucharita es, frente a este tema de las oportunidades, ¿por qué Bolivia se resiste a las soluciones basadas en naturaleza, ¿no? Y claro, tiene lógica. El mensaje, yo soy muy amigo de Diego Pacheco, que es el negociador boliviano para clima y naturaleza y diversidad biológica. Y básicamente lo que se plantea es que la solución basada en naturaleza pone a la naturaleza en manos del mercado. Pero ahí hay una idea equivocada, porque la solución basada en naturaleza, o una iniciativa bajo el nombre solución basada en naturaleza, no es un instrumento de generación de bonos y tan solo de mercado. Puede no generar ningún bono, puede no generar ningún mercado y puede no generar ninguna transacción. Pero a su vez tiene dos virtudes. La primera virtud es que la solución basada en naturaleza, por otro lado, no solamente es para clima. De hecho, puede ser para clima. Clima en su parte de adaptación y mitigación. Y hoy día ya no hemos hablado de adaptación y no tendremos tiempo. Pero puede ser para seguridad hídrica, y de eso trata este evento. Puede ser para seguridad alimentaria. Puede ser para gestión de riesgo de desastres, que sabemos, ya los sufrimos y que los seguiremos sufriendo. Por lo tanto, tiene un espectro bastante más amplio que mercado de mitigación de carbono. No, eso no es una parte pequeña y que si no la queremos usar no la usamos, pero tiene el otro aspecto. Pero la segunda virtud es que es un elemento de convergencia. Es decir, a través de una solución basada en naturaleza no solamente enfrento algunos de los retos que ya planteé, seguridad hídrica, alimentaria y todo eso, sino que a su vez lo tengo que hacer a través de una intervención sostenible en la naturaleza que me garantice la integridad del ecosistema y finalmente tiene que generar beneficios sociales. Y a nivel mundial se están tomando ya decisiones para formalizar el instrumento, pero aquí en Bolivia y en el Brasil de Bolsonaro decían no lo quiero. Entonces, uno tiene que explorar las herramientas disponibles y la sostenibilidad que me van a garantizar y el financiamiento que me pueden asegurar. Necesitamos tener pionerismo, mente abierta, saber por dónde van las tendencias globales e intentar aprovechar esas oportunidades, porque si no vamos a trabajar sin financiamiento. Y sin financiamiento no podemos generar ese cambio transformacional al que me referí. Entonces, con 5 cucharitas de café, muchas intervenciones de nuestro lado, Marielos va a liderar el proceso de preguntas, ¿te parece? Sí, me parece. Lo que habíamos, muchas gracias a Manuel. Yo lo último que quería decir es, siguiendo lo que dices, es que realmente necesitamos un cambio, una transformación de cómo hacemos, ¿no? Y cómo no es solamente una transformación a nivel de cómo manejamos el medio ambiente, sino una transformación en el día a día de las cosas que queremos hacer y las decisiones que tomamos, y sin duda necesitamos mucha creatividad y muchas ideas innovadoras para buscar soluciones, ¿no es cierto? Nosotros hemos dialogado bastante y lo que pensamos nosotros es de que tal vez podríamos tomar algunas preguntas de ustedes o temas que quieran resaltar, tal vez preguntas puntuales para poder dar la palabra a varias personas. Giovanna. Si alguien puede ayudar con un micrófono. Mientras llega el micrófono les debo comentar que estas sillas reciclables, reutilizables, de cartón, Hola. Bienvenido, me están torturando la espalda. Gracias. Bueno, buenos días a Manuel Marielos, muchas gracias por la intervención. Tengo 3 puntos que quería comentar. Manuel empezó diciendo que la soya y la ganadería son uno de los factores que está yendo en contra de los bosques, ¿no? Totalmente cierto, pero también sí puntualizó que hay esfuerzos en ambos
sectores por tener un manejo más sostenible y sí, aunque todavía a escala grande son pequeños, sí los hay. Una cosa que no he escuchado, que ustedes hayan mencionado, es un poco el poder del consumidor en los mercados. En la experiencia que he tenido con iniciativas más sostenibles, de producción sostenible, los mismos productores dicen que lo que aquí manda es el mercado. O sea, si el mercado quiere comprar con cero deforestación, nosotros tenemos que producir así, ¿no? Entonces, hablando un poco de la soya y de la carne de la ganadería en caso de Bolivia. En caso de ganadería, 80% es consumo interno, 20% más o menos es exportación, ¿no? Entonces, acá vemos que la decisión de nosotros los consumidores es clave. Y ahí necesitamos también poner políticas fuertes, o sea, políticas serias a largo plazo, de incidir a cada uno de nosotros, de pedir que el producto que estamos consumiendo sea de un producto sostenible. No siempre estamos pensando en tener que pagar extra, porque también se sabe, por evidencia científica, de que si el productor hace un manejo sostenible, a mediano plazo sus costos productivos van a ser incluso menores que con un manejo convencional. Entonces, no siempre es eso de pensar de que un producto más agroecológico va a ser siempre más caro, ¿no? Hay un costo de transición sin duda. Entonces, en el tema de carne, aquí hay que pensar cómo hacemos para incidir a escala grande en los tantos millones de bolivianos que estamos consumiendo carne y no estamos preguntándonos cómo se produce y qué impactos tiene. En el tema de la soya es al revés, porque 80% se exporta. Y si bien Europa ya ha tenido la restricción del mercado, a nivel Latinoamérica, Perú, Colombia y todos los otros mercados que nos compran soya, no hay todavía una visión de que va a haber una restricción de qué tipo de soya están comprando. Entonces ahí creo que es súper importante, primero, la coherencia entre eso, ¿no?, las restricciones de los mercados, y el otro, las estrategias de llegar con serios sistemas de educación, programas, incentivos, todo lo que quieras al consumidor. Gracias. Gracias. Se me escapó tu nombre. Giovanna, disculpa, Giovanna. Muy importante pregunta, y tengo 5 elementos muy cortos para contestar. El primer elemento es, cuando uno quiere animar al consumidor, uno también tiene que transmitirle con claridad qué rol cumple, para qué propósito, para qué objetivo. Y miren, en el debate climático, el tema de alimentación, food, ¿no?, y dietas es muy reciente. Recién está ingresando, incluso por primera vez ha habido una cumbre sobre alimentación el año pasado organizada por Naciones Unidas. Entonces, como se dice en inglés, el tema está ganando tracción, lo que es bueno, pero todavía es insuficiente. Hoy día hay un creciente número de consumidores que están reconociendo el concepto de dieta saludable, que además tiene 2 variables: la dieta saludable en mi cuerpo, pero la dieta saludable para el planeta, ¿no?, y la necesidad de la diversificación de la dieta de manera de controlar problemas climáticos y naturales. Entonces, el rol del consumidor y dar la señal es muy importante. Lo que me lleva a lo segundo, que tiene que ver con reglas de etiquetado. Algo tan complejo, Giovanna, que probablemente entiendo que conoces del tema, porque también hay mucha resistencia de los productores al etiquetado, ¿no? ¿Cuánto discutimos en nuestros países los octógonos, o qué tanta información y cuánta resistencia y cuántas idas y vueltas hay sobre el tema? Entonces los productores quieren que aparezca nomás algo así como alto en azúcar, pero que no se diga exactamente qué tan alto y qué tan dañino, ¿no? Y eso se ha dado también con la discusión de los OMGs, no, oh my God, no, OGMs, organismos genéticamente modificados, donde ha habido una resistencia fuerte también al hecho que se incorpore el contenido de transgénicos, ¿no?, algo que siempre se ha venido discutiendo con poco éxito. Entonces, hay algunas ideas, Giovanna, sobre el tema, por ejemplo, de si deberíamos evolucionar a un etiquetado sobre huella de carbono. O sea, este producto, ¿qué huella de carbono tiene?, ¿no? Y por lo tanto que un consumidor diga, prefiero comprar un producto con menos huella de carbono que con más huella de carbono. Es un tema a considerar. Y de hecho, 2 últimos temas. Cuando tú quieres tener a un consumidor informado, necesitas, por otro lado, normalizar o estandarizar. ¿Por qué? Porque tienes que evitar el greenwashing, ¿no?, el que te dice siempre eco no sé qué, producto ecológico, pero luego vas a un nutricionista y te dice lo más dañino de la tierra, ¿no? O sea, ¿cuántas de estas aguas saborizadas que se llaman tea tree diet, ¿no?, es un veneno para el cuerpo, ¿no? Entonces,
Si no tienes una normalización, también la capacidad a veces del productor es de venderte productos que no cumplen esas características. Y eso pasa también por la voluntad política. Pero esa es una lucha continua entre estados, ¿no? Consumidores y asociaciones. Casi siempre son las asociaciones las que presionan y estados que por la influencia del mundo de los productores no toman las medidas más adecuadas para ir mejorando esa capacidad del consumidor, ¿no? Sí, tal vez acotar algo. En este momento tengo entendido que en la Unión Europea se está discutiendo mucho este tema de etiquetado para incluir no solamente el tema de salud hacia la persona, pero a lo que tú mencionas, ¿no? Carbono, biodiversidad, cuál es realmente el impacto al medio ambiente, y las discusiones ahí no son discusiones muy fáciles, ¿no? Porque a veces traen noticias que no son muy gratas a productores, pero es una discusión que hay que tenerla. Y quería resaltar algo que mencionó Giovanna, es el tema de educación, porque no lo hemos mencionado. Y yo creo que educación es clave en todo lo que queramos hacer, ¿no? Y educación no solo a nivel de educación ambiental, sino también educación a nivel de escuelas, de colegios, a nivel de universidades, tal vez a nivel de tomadores de decisiones, pensando en diplomacias ambientales, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que el tema de educación tiene que estar bien fuerte en la agenda, en cualquier agenda que trate cambio climático, recursos hídricos, ¿no? Yo creo que es crucial. Gracias. Allá atrás, por favor. Pamela era. Un gusto a ambos panelistas, los saludo. En el caso, por ejemplo, de Santa Cruz como departamento y hablando de los cambios transformacionales al 2050, existe otro factor, además de la extensión de la frontera agrícola y ganadera, que se establece como actor del territorio y es el capital inmobiliario. Tenemos un escenario 2050 que se proyecta que la población de Bolivia, en cantidades la mitad, venga a vivir a Santa Cruz como departamento. Ya somos 4 millones al 2023, cabalmente en agosto se hacen las proyecciones, entonces tenemos anualmente un crecimiento demográfico del 3%, que es constante y contundente. Entonces, los distintos niveles y las competencias de gobierno no son vinculantes a la planificación del territorio y tenemos un modelo de ocupación urbana sumamente disperso, disgregado, con baja densidad, que genera además, ¿no?, proporcionalmente deforestación, impermeabilización de los suelos, contaminación de las reservas hídricas. Entonces, ¿cómo hacer para ponerse de acuerdo entre niveles de gobierno para que se planifique el territorio de manera densa? Ya somos región metropolitana en el departamento de Santa Cruz, sin embargo, el modelo y el escenario es fragmentado, ¿no? Es una muy buena pregunta. No tengo tu nombre. Sofía. ¿Sofía? Sofía. Gracias, Sofía. Sí, miren, yo no quiero entrar a política cruceña, pero ayer fui al mall que está acá cerca, Ventura, cerca del hotel donde me estoy quedando, y al costado tienen un corredor biológico, lindo, un bosque, ¿no?, que además es regulador de agua y lluvia, de deslizamiento. Y alguien me contó que ya le están echando el ojo para seguir creciendo inmobiliariamente, lo que va a contracorriente de lo que es hoy día el concepto de una ciudad sostenible. Porque un concepto de una ciudad sostenible es aquel que es capaz de integrar, primero, antes que me olvide, uno de los 3 grupos de trabajo del último reporte del panel de cambio climático, el sexto, pero hay un reporte de síntesis y 3 reportes del grupo de trabajo, dice que donde están creciendo más las emisiones es en las ciudades, pero que a su vez hay soluciones que tienen que ver con transporte no motorizado, que tienen que ver con el uso de soluciones basadas en naturaleza, en los procesos constructivos, que tiene que ver con gestión de residuos, que tiene que ver con uso eficiente de la energía y cambio de matriz energética para las ciudades, etc. Por lo tanto, es claro que este concepto de ciudad sostenible implica cuidar y no seguir ocupando las áreas que cumplen una función de conexión naturaleza-ciudad, o que cumplen una función de recarga del acuífero, o que cumplen una función de regulador de deslizamientos o de
regulador de potenciales desastres. Entonces yo espero que, y claro, no conozco mucho las competencias en el nivel boliviano, pero en toda América Latina es lo mismo, confusas, ¿no? Y al final, a veces por normas promotoras a la inversión, en este caso inmobiliaria, se violan principios que son esenciales. Creo que se necesita una gran conciencia ciudadana y un activismo del ciudadano para exigir a sus autoridades que se cumplan no solo las normas, sino que se cumplan las formas de hacia donde se conduce el mundo. Con esto termino, porque sé que tenemos que terminar. O sea, la idea es, no piensen que estos son leyes, acuerdos como el de París u otros, sino que hay una tendencia en el mundo a cambiar las cosas de manera transformacional. Eso implica las ciudades, ¿no? En donde a su vez necesitamos introducción de vehículos eléctricos. Creo que los peores países de América Latina, por lo menos América del Sur, en vehículos eléctricos y su introducción son Perú y Bolivia. Estamos muy mal, ¿no? Colombia es el gran comprador de vehículos eléctricos, Chile también. Entonces tenemos que cambiar la manera de pensar las cosas. Tenemos que meternos hacia lo que significa la nueva manera como el mundo está organizándose, porque eso tiene que ver con la cuestión social y con la cuestión económica. Termino mi frase diciendo, cambio climático es economía pura y dura, y por lo tanto la sanción no va a venir del acuerdo, porque ni siquiera tiene un capítulo de sanciones, sino de la economía. Vamos a seguir estando tan atrás como estamos hoy día si no somos capaces de cambiar. Sí, no tengo mucho más para adicionar a Sofía, pero en realidad yo creo que lo que hay que hacer es planificación, ¿no es cierto? Planificación y con una visión a largo plazo. Santa Cruz ha crecido caóticamente en los últimos años y no estamos viendo en realidad soluciones por parte de nuestras autoridades que con esa visión a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de esta vía del primer anillo que está ahí, pero que al final no funciona. Entonces tenemos realmente que pensar a largo plazo y tenemos que pensar en ciudades si van a aumentar de tamaño y densidad poblacional, cómo las hacemos ciudades amigables en términos de transporte, en términos de salud, en términos de acceso a educación, a servicios básicos, ¿no es cierto? Y cómo podemos hacer que una ciudad realmente sea mucho más… hay mucho este tema de ciudades verdes, ¿no es cierto? ¿Cómo es que volvemos a reverdecer esta ciudad en la cual hemos visto miles y miles de árboles siendo tumbados para poder asfaltar o enlosetar una nueva avenida, y ahorita tenemos un calor impresionante porque nuestros árboles ya no están cumpliendo esa función? Hablamos de servicios ecosistémicos muchas veces y nos olvidamos del un servicio ecosistémico súper importante que es la sombra. Cuando hace mucho calor, ¿qué es lo que uno busca? Aparte del aire acondicionado en el shopping mall, pues si uno no va para allá, lo que uno busca es un árbol, ¿no es cierto?, donde estar, refrescarse. Y realmente esos son temas que hay que trabajarlo fuertemente, y es un tema que es muy común a muchas, lastimosamente a muchas ciudades latinoamericanas. Aquí Miguel está casi corriendo. Muchas gracias, Sofía, por la pregunta. Miguel está que nos va a cortar ahorita el volumen, entonces yo quiero terminar agradeciendo nuevamente, invitándolos a todos y a todas a visitar la página del Panel Científico por la Amazonía. Las publicaciones a las cuales he hecho referencia varias veces están ahí en español, portugués, inglés. Tengan preguntas, contáctenos. Tenemos la suerte de que nuestro nuevo oficial de ciencia aquí, Federico Vizcarra, tiene base en Santa Cruz, entonces va a ser un punto de contacto para el panel aquí en Bolivia. Muchísimas gracias a todos por la atención y espero que hayan disfrutado de la discusión tanto como lo hicimos nosotros. Bueno,
De verdad, muchísimas gracias a Manuel, a Marielos. Ha sido una conversación, ese diálogo de café, esas 5 cucharadas fueron verdaderamente enriquecedoras. Agradecerles muchísimo por eso. Creo que, si me permiten, quisiera recoger un par de cosas de las que dijeron y que de hecho también se han trabajado con la gobernación, se han trabajado aquí en Santa Cruz. Una, todo este tema de la creatividad, de ese poner verdaderamente, nos hemos nominado, los biólogos han puesto ese nombre, nosotros eso de Homo sapiens sapiens, pues que verdaderamente eso se ponga al servicio de nosotros mismos, de cuidar la casita, de cuidar la casa grande y de que toda esa creatividad ayude a vivir mejor, es al fin y al cabo vivir mejor. Y luego el tema que resaltaste tanto, Manuel, de esto de la economía, y ahí voy a ir a la frase que se ha acuñado aquí en el trabajo que se ha hecho con el gobierno departamental de Santa Cruz, que es que es tan simple y tan sencillo como que la acción climática y la seguridad hídrica son desarrollo. Muchas gracias de nuevo, Manuel, Marielos, y muchas gracias a todos ustedes por este espacio, esta atención y este diálogo de café. Gracias.